dicen que el amor te completa, que estar solo es un defecto, una etapa que debes corregir. Pero Nietzsche se reiría de esa idea, y Jung la destriparía sin piedad. Porque lo que tú llamas romance, ellos lo llamaban renuncia. Y lo que tú llamas soledad, ellos lo veían como la última puerta hacia tu verdadero yo. Imagina esto. Caminas entre multitudes que se aferran unas a otras como náufragos, buscando en otro lo que nunca se atrevieron a buscar dentro. Todos persiguen compañía, todos huyen del silencio, todos temen lo mismo, descubrir quiénes son cuando nadie los mira. Pero aquí está el golpe que casi nadie soporta. La mayoría ama por miedo, no por grandeza. Nietzsche lo llamó moral del rebaño. Jung lo llamó la sombra. Tú lo has sentido como ese nudo que aparece cada vez que te preguntas, ¿quién sería si dejara de necesitar a alguien? Y la respuesta es lo que más aterra a este mundo, porque un hombre que camina solo, de verdad solo, es un hombre que ya no puede ser domesticado, y nada asusta más a la sociedad que aquel que se pertenece a sí mismo. Te dijeron que estar solo era un fracaso social, un vacío que debías llenar cuanto antes, que la soledad es una señal de que algo en ti no funciona, de que aún no mereces amor. Pero Nietzsche veía justamente lo contrario. La soledad no es un vacío, es el terreno sagrado donde el individuo comienza a nacer. Y Jung sabía por qué la mayoría jamás llega a ese terreno. Porque para entrar allí, primero tienes que mirar a la sombra, esa parte de ti que has evitado durante toda tu vida. La sombra que se esconde detrás de tus relaciones, de tus miedos, de la necesidad desesperada de sentir que perteneces a alguien. Mira a tu alrededor. Todos hablan de amor, pero casi nadie habla de lo que entregan a cambio. Abandonan su misión para encajar, diluyen su identidad para mantener estabilidad, renuncian a su voz para no incomodar, se transforman en versiones editadas de sí mismos, y lo llaman madurez. Nietzsche lo nombró por su verdadero nombre, conformismo, la moral del rebaño disfrazada de romance, y Jung lo veía desde otra perspectiva igual de brutal. Cuando no conoces tu sombra, la proyectas en tus relaciones. Buscas a alguien que te valide porque no puedes validar tu propio valor. Buscas que alguien llene el silencio porque en ese silencio se escuchan las preguntas que has evitado por años. ¿Quién soy sin alguien a mi lado? ¿Qué deseo cuando nadie me mira? ¿Qué parte de mí he estado enterrando para ser aceptado? La mayoría no quiere amor. Lo que quieren es escape. Quieren una excusa para no enfrentarse con su profundidad, para no escuchar su mente en una habitación oscura, para no mirar la versión cruda y sin filtros de su propio yo. Por eso saltan de relación en relación, no porque estén listos para amar, sino porque no soportan el peso de su propia compañía. Nietzsche advertía que el hombre que huye del silencio es un hombre que jamás se encontrará, y Jung mostraba el mapa oculto detrás de esa huida, el miedo a descubrir que tu identidad no está construida en la libertad, sino en la dependencia. Aquí está la parte incómoda. La mayoría no se une a otro por elección consciente, sino por necesidad inconsciente. No es amor, es anestesia. Y por eso, decía Nietzsche, la soledad no es castigo, es la purificación previa a la grandeza, porque no puedes caminar hacia tu destino si todavía necesitas que alguien te sostenga mientras lo haces. No puedes dominar tu voluntad si entregas tu poder emocional al primer refugio que aparece. No puedes convertirte en algo superior si tu identidad todavía depende de la aprobación de otro. La soledad te revela, te muestra tu caos, te muestra tu hambre, te muestra tus heridas sin maquillaje. Ahí es donde Jung decía que comienza la individuación. Cuando descubres que todo lo que buscabas afuera solo puede nacer adentro. Y una vez que lo encuentras, una vez que puedes pararte frente al abismo sin parpadear, algo cambia para siempre. Porque ahora sabes que puedes estar solo, que puedes sostenerte, que no necesitas a nadie para sentirte completo. Y ese hombre que se pertenece a sí mismo, es el hombre que Nietzsche llamaba peligroso, porque no lo controlan las promesas, no lo controlan las carencias, no lo controla el miedo a perder a alguien. Es un hombre que entra a una relación por elección, no por necesidad, por libertad, no por vacío. Y ese tipo de hombre, advertía Nietzsche, es tan raro, tan autosuficiente, que solo puede ser amado por quienes también han enfrentado su sombra. Aquí comienza la verdadera historia, la que no te contaron, la que no te enseñaron a vivir, la que atraviesa la soledad, se hunde en la sombra y emerge con una voluntad tan fuerte
que ya no necesita ser completada por nadie. Ese es el punto de partida del hombre soberano. La mentira más peligrosa no fue creada por Hollywood, sino por la psicología humana misma. Jung escribió que la gente se enamora de su propia sombra proyectada en otros. Pero hay un estudio que lo demostró décadas después, sin intención filosófica, sino científica. En 1995, la psicóloga Elaine Hatfield y su equipo descubrieron que la mayoría de las personas no se unen por compatibilidad real, sino por ansiedad, más específicamente por ansiedad de apego. En su investigación sobre atracción emocional, concluyeron que las personas buscan pareja no para crecer, sino para calmar mecanismos internos de miedo. Nietzsche lo habría dicho con un desprecio frío: no aman al otro, aman el alivio que les provoca. Y eso explica la tragedia silenciosa de nuestra época. No buscamos amor, buscamos anestesia. Por eso Nietzsche desconfiaba de las relaciones modernas, no porque odiara el amor, sino porque odiaba las cadenas invisibles. Y Jung veía el mismo patrón desde otro ángulo. Quien no conoce su mente busca otra mente para esconderse dentro de ella. La ciencia lo confirma. Los estudios muestran que quienes experimentan soledad crónica tienden a entrar en relaciones más rápido, no por elección, sino por pánico a enfrentarse a sí mismos. Ahí está la clave oscura. La dependencia emocional es simplemente miedo con un disfraz romántico. Y aquí entra Nietzsche como un golpe seco sobre la mesa. Amar sin perderse es más raro que un diamante perfecto. Porque la soledad es el umbral donde el yo se forja, y donde los débiles retroceden. La mayoría cree que elegir una pareja es un acto consciente. No lo es. En 2011, la Universidad de Toronto publicó un estudio devastador. Las personas con baja autoestima eligen parejas que confirmen sus creencias negativas sobre sí mismos, incluso si las hace sufrir. No eligen amor, eligen coherencia interna. Nietzsche lo llevaría aún más lejos. La gente no quiere la verdad, quiere sus ilusiones. La ciencia y la filosofía coinciden en algo brutal. La mayoría se empareja desde la sombra, no desde la voluntad. Desde la herida, no desde la libertad. Pero aquí está el giro que nadie ve venir. En 2018, un metaanálisis de 43 estudios sobre creatividad reveló que las mentes más creativas y autónomas eran aquellas con mayor tolerancia a la soledad y al pensamiento introspectivo. El aislamiento, cuando es elegido, aumenta la claridad, la creatividad y la autoconciencia. Nietzsche lo sabía instintivamente. Por eso vivió solo. Por eso se alejó. Por eso escribió que el que no pueda vivir solo no debe casarse. No lo decía por arrogancia. Lo decía porque entendió que el individuo que aún depende emocionalmente del otro no puede amar desde el poder, solo desde la necesidad. Y la necesidad, demostró la ciencia, siempre destruye lo que toca. Por eso las relaciones modernas se agrietan. La gente entra en ellas sin haberse encontrado primero. Entran desde la carencia y la carencia devora. Entran desde la sombra y la sombra exige sacrificios que matan el alma. Aquí está la verdad que Nietzsche hubiera estampado con fuego. La soltería no es un vacío, es una forja. Un laboratorio psicológico donde te separas del ruido, donde limpias la mente, donde dominas tus impulsos, donde destruyes viejos yos, para finalmente volverte a alguien a quien valga la pena amar. La mayoría cree que estar soltero es un periodo vacío, un silencio incómodo antes de la próxima relación. Pero quienes entienden la psicología profunda saben que ese silencio no es un vacío, es un laboratorio. Un laboratorio interno donde ocurre la alquimia más peligrosa y más sagrada del ser humano, la individuación. En 2017, un estudio publicado en Personality and Social Psychology Review analizó a más de 15,000 adultos y descubrió algo sorprendente. Las personas capaces de pasar periodos prolongados a solas, sin ansiedad, sin desesperación, mostraban niveles más altos de claridad de propósito, regulación emocional y crecimiento personal que quienes dependían constantemente de vínculos románticos. Es decir, la soledad no te rompe, te ordena. La soledad no te debilita, te revela. Y Nietzsche entendía este principio antes de que la ciencia tuviera las herramientas para medirlo, pero no desde la adoración, no desde el pedestal filosófico, sino desde la experiencia personal de alguien que sabía que el individuo solo nace cuando la multitud desaparece. Su frase, «Hazte quien eres», nunca fue un mantra motivacional, fue un diagnóstico psicológico, una advertencia, una llave. Tu yo verdadero no aparece cuando estás acompañado,
Aparece cuando ya no puedes esconderte detrás de nadie. Aquí es donde inicia la alquimia. Cuando estás solo, ya no puedes culpar a tu pareja por tu falta de disciplina. Ya no puedes distraerte con dramas ajenos. Estás frente a ti mismo, sin ruido, sin validación, sin espejo emocional. Y eso, para la mayoría, es insoportable. Pero para el hombre que está listo, ese silencio es un templo. Porque ahí ocurre el proceso que Jung llamó integración de la sombra. La confrontación directa con tus impulsos, tus heridas, tus patrones, tu caos interno. No para destruirlos, sino para entenderlos y finalmente dominarlos. Y aquí es donde la filosofía de Nietzsche se cruza con la psicología científica. No porque le rindamos culto, sino porque él vio la misma ley universal que ahora la ciencia confirma. El individuo se vuelve fuerte en aislamiento voluntario. No en dependencia, no en romance frenético, no en el abrazo desesperado de una compañía para no pensar, sino en la cámara interna donde te miras sin filtros. La ciencia lo demuestra. Las personas que practican soledad estructurada desarrollan mayor introspección, autodisciplina, creatividad y fuerza psicológica. Nietzsche lo diría así: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y la psicología moderna lo resume así: quien evita la soledad se evita a sí mismo, quien la abraza se convierte. Aquí ocurre la alquimia completa. Primero, la soledad rasga tus ilusiones. Luego, te muestra tus heridas. Después, te obliga a crear estructura interna. Finalmente, emerge algo que muy pocos llegan a ver: la autosuficiencia emocional. La capacidad de estar completo sin que nadie tenga que completarte. Ese hombre, el que se posee a sí mismo. Ese es el que aborda una relación no como un mendigo, sino como un igual. No para que lo salven, sino para compartir su fuerza. No para escapar de su sombra, sino para caminar con ella sin miedo. Y es por eso que la soledad es la etapa más importante del hombre soberano. No es terapia, no es descanso, no es aislamiento social. Es la fragua donde el yo se endurece. Aquí está la verdad que nadie dice en voz alta. La soledad es el examen final de tu espíritu. La mayoría reprueba. Los pocos que lo aprueban se vuelven inquebrantables. Nietzsche advertía que la mayor traición hacia uno mismo ocurre en silencio, cuando empezamos a limar nuestras aristas para encajar en la expectativa de otro. No es un acto dramático, es un proceso lento, una opinión que callas, una aspiración que pospones, un instinto que ignoras. Lo haces porque te han enseñado que el compromiso es amor, pero Nietzsche veía eso como el inicio del suicidio interior. Para él, el individuo que se vuelve pequeño dentro de una relación no está amando, está muriendo por etapas. Míralo a tu alrededor, hombres que comienzan ambiciosos, creativos, con visión, y con el tiempo empiezan a encogerse. No porque sean débiles, sino porque han adoptado un sistema que glorifica la renuncia al yo. Se les dijo que ceder es madurez, que tragar sus deseos es noble, que perderse es romanticismo. Nietzsche veía el patrón con claridad. Cuando sacrificas tu voluntad para mantener una relación, pierdes lo que te hacía valioso en primer lugar. Porque la persona que te quiere, a medias, la que quiere que seas manejable, predecible o dócil, no ama tu fuerza, ama tu versión más útil. No importa cuánto lo intentes ocultar. La otra persona siempre percibe cuando tu amor viene del miedo, no de la libertad. Percibe cuando tu presencia se ha vuelto más obediencia que autenticidad. Percibe cuando ya no estás siendo quien eres, sino quien crees que deberías ser para no ser abandonado. Y ese es el momento exacto en el que se rompe el respeto. Por eso Nietzsche defendía la figura del individuo soberano, ese que puede caminar solo, ese que no confunde amor con sumisión, ese que no reduce sus límites para agradar. Para él, la soledad era un entrenamiento, el laboratorio donde forjas una voluntad que no se doblega por necesidad emocional. Porque aquí está la verdad brutal. Cuando tienes miedo de estar solo, aceptarás cualquier cosa con tal de no volver al vacío. Y ese temor convierte a cualquiera en manipulable. Toleras señales de alerta que deberías haber cortado. Aceptas migajas que no mereces. Llamas paciencia a tu autoengaño. Llamas amor a tu dependencia. Pero cuando pierdes el miedo a estar solo, cuando puedes caminar sin muletas, sin mendigar afecto, te vuelves intocable. Porque ya no necesitas la relación para completarte. La eliges desde tu centro. No cambias tu identidad para sostener la conexión. Es la conexión la que debe ser digna de tu identidad. Y este era el punto más radical de Nietzsche. Solo el hombre que no necesita amor está verdaderamente preparado para darlo. No lo da como demanda,
No lo da como anestesia, no lo da como salvavidas, lo da como ofrenda. Lo da desde el exceso, no desde la carencia. El individuo que ha sido afilado por la soledad, que ha enfrentado sus contradicciones, que ha quemado las mentiras que sostenían su autoestima, ese individuo ya no busca ser completado. Es completo por sí mismo, y la sociedad teme a las personas completas, porque no puedes controlarlas con promesas vacías ni con abandonos estratégicos. No puedes manipularlas con silencios ni con castigos emocionales. No puedes moldearlas porque ya están hechas. Nietzsche decía que quien no domina su soledad jamás dominará su destino, porque la mayoría no está buscando amor, está buscando anestesia. Quieren a alguien que suavice sus dudas, que tape sus vacíos, que haga de escudo contra el silencio que les muestra quiénes realmente son. Pero tú no estás aquí para anestesiarte, tú estás aquí para ascender. Mientras el mundo corre desesperado a encontrar a cualquiera que lo restaure, tú has tomado la ruta más peligrosa, la ruta hacia adentro, y esa ruta no viene con aplausos, viene con incendios, con noches en las que todo lo que eres se pone bajo juicio, con días en los que tu sombra pesa más que tu cuerpo. Pero es ahí, justo ahí, donde se forja el individuo que Nietzsche defendía, un hombre que no huye de sí mismo. Si has llegado hasta este punto, entiéndelo. No estás atrasado, no estás roto, no te falta nada. Estás en la parte del viaje donde muchos retroceden y tú sigues avanzando. Porque solo el hombre que ha aprendido a sostenerse sin nadie es capaz de amar sin destruir. Solo el que no depende, elige con claridad. Solo el que no teme perder, puede entregarse sin fingir. No necesitas encajar, no necesitas demostrar. Tu silencio ya habla, tu presencia ya pesa. Y cuando llegue el momento, porque llegará, no atraerás personas que quieren un espejo, sino aquellas que reconocen el fuego que llevas dentro. Nietzsche creía que el hombre verdaderamente libre es aquel que puede mirar su propio abismo y decir, puedo soportarlo. Porque quien soporta su abismo ya no puede ser roto por nadie. Así que escríbelo en los comentarios, puedo soportarlo. Para que quede claro que no vienes desde la necesidad, sino desde la transformación. Y si ya sientes que la soledad dejó de asustarte y empezó a moldearte, suscríbete. El silencio ya te está respondiendo.